tardes a todos y a todas. En realidad no siempre es fácil cerrar un seminario, imagino que estarán cansados. No, qué bueno. Aquí vamos a estar hasta las 12 de la noche hablando de acoso laboral. Miren, en realidad yo debo reconocer que cuando don José Pacheco me invitó a participar en este seminario, a mí me pareció, más allá de una interesante idea, en donde efectivamente la discusión aporta información, conocimiento respecto a figuras nuevas reconocidas por el Código de Trabajo, me llamó más la atención el hecho de poder estar en presencia de dirigentes sindicales, donde evidentemente, y tomando un poco en cuenta lo que se ha señalado anteriormente en las exposiciones de ustedes, en donde abiertamente son ustedes también los llamados también a cumplir una función dentro de lo que es esta ley y principalmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales. Por eso es que voy a tratar de readecuar un poco la mirada que yo tenía diseñada para esta exposición. Porque si ustedes se fijan, dice el acoso laboral ante los tribunales de justicia, y en realidad este título es bastante pretencioso, ¿ya? Lo que yo pretendo específicamente con esta audiencia es dar a conocer, de acuerdo a nuestro criterio y el criterio personal, cómo podemos distinguir un poco lo que ustedes están diciendo cuando hay acoso laboral para efectos de ser tutelado por los tribunales de justicia, ¿ya? Y abiertamente aquí lo que nosotros vamos a decir es precisamente, y poco tomo las palabras del inicio de nuestro presentador. Señala, ¿cuándo se presenta la moción parlamentaria de la ley que estamos comentando hoy día? Efectivamente, en mayo del año 2003. Entonces preguntémonos, ¿qué pasaba en Chile a esa época, en el año 2003? Y en este contexto, yo les puedo señalar de que desde esa fecha ahora, a pesar de que esta ley se demoró 9 años en su tramitación, avanzamos bastante, un poco lo que señalaba la directora del trabajo, avanzamos bastante en un concepto que va más allá del acoso laboral. El concepto que nosotros debemos rescatar aquí es que en Chile, de acuerdo a las herramientas, y eso espero demostrárselos ahora, en base a la exposición, en Chile existen herramientas de protección de derechos fundamentales. Esa es la afirmación y la premisa que yo voy a tener en cuenta durante todos estos, espero, 25 o 30 minutos que los acompañaré en este auditorio. Y cuando señalo esto, y eso yo se lo digo porque estoy convencido, el año 2003 en este país, en el Código del Trabajo, no se contemplaba ninguna acción de protección de derechos fundamentales. Ninguna. Por lo menos en el Código del Trabajo. Solamente a contar del año 2001, y por favor les solicito que tomen nota, a contar del año 2001, en Chile se incorpora el inciso primero del artículo 5. Y el inciso primero del artículo 5 dice expresamente de que los límites de las facultades de administración de los empleadores, ¿cuál es el límite? Los derechos fundamentales de los trabajadores. Lo que señaló mi distinguida colega en su exposición a la hora de hablar de la ciudadanía de la empresa. Ahí se funda en Chile la ciudadanía de la empresa en el Código del Trabajo. La Dirección del Trabajo ya lo había dicho 4 años, 3 años antes, sin necesidad de texto expreso. Pero ¿qué hace el legislador? El legislador laboral cree conveniente, a pesar de que la Constitución política, que ya 20 años rigiendo, reconoce en el Código de Trabajo que ustedes, nosotros, tenemos derechos fundamentales en la empresa. Por lo tanto, es en ese contexto que el año 2003 se inicia la tramitación conjunta de varios proyectos de ley que hoy ya vieron la luz, están en ejercicio, producen efectos. ¿A qué me refiero? Me refiero a esta ley, que es de 8 de agosto del año 2012, y me refiero a la reforma a la justicia laboral. Reforma a la justicia laboral que evidentemente fue mucho más rápida en su tramitación que la propia ley de acoso laboral. El tema es, en Chile, ¿se protegía el acoso laboral en el año 2003? No había acción. No había acción. Entendamos. Para yo poder ejercer un derecho, necesito el vehículo para poder lograr que este se efectivice. Y cuando digo efectivice, me estoy refiriendo a que alguien lo declare.
¿Me entienden? O sea, lo que yo quiero decir es que si usted dice que usted tiene yo tengo dignidad como trabajador, lo reconozco yo, lo reconocen los padres, lo reconocen los sindicatos, lo reconoce el empleador. Pero lo que cuenta aquí es que precisamente sea un órgano jurisdiccional, un tribunal, que definitivamente lo diga en una sentencia. Y es ahí cuando nosotros y cada uno de ustedes va a saber que efectivamente mi dignidad como trabajador sea respetada. ¿Ya? De la manera que insisto, y vuelvo al inicio, lo que yo quiero señalarle a ustedes es que efectivamente hoy existen herramientas, más allá de los resultados que se obtengan en la sentencia, existen herramientas para que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros pueda, ¿no es cierto?, pedir a un tribunal o a un órgano de la administración que efectivamente declare que usted tiene ese derecho y que ese derecho se le ha vulnerado, ya sea por un colega, ya sea por un empleador o ya sea por la propia administración. Pues bien, efectivamente 8 años se demoró la tramitación de 8 años, ¿no? 9 años. 9 años se demoró la tramitación de la ley. Pero en el intertanto existían mecanismos de protección. Y en este orden, la Constitución Política, en su artículo 1, el artículo 19 y también el artículo 20 de la propia Constitución, contemplaba el recurso de protección. ¿Existía el recurso de protección? ¿Se aplicaba el recurso de protección? Sí. Su aplicación era limitada y por lo tanto el legislador laboral se da cuenta de que aquí hay mucho que avanzar. Ahora, lo que refiere al Código de Trabajo, y aquí quiero relevar también la función en esa época, históricamente, la función que ejerce la División del Trabajo, porque efectivamente a través del artículo 2, que reconoce la dignidad del trabajador, reitera, ¿no es cierto?, lo que señala la Constitución, a través del artículo 184 sancionaba y multaba conducta de acoso laboral. O sea, abiertamente, e incluso no existiendo el tipo, lo que nosotros estamos comentando hoy día, y hablo de tipo, es el reconocimiento de la existencia del acoso laboral. En el año antes del 2001 al 2007, la Dirección del Trabajo aplicaba y sancionaba a los empleadores. La diferencia está en que la Dirección del Trabajo sanciona, impone una multa al empleador. Pero ¿qué ocurre? Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué ocurre con la declaración de que se le afectó su integridad psíquica de ese trabajador? No hay un reconocimiento de la sentencia en la reclamación de multa que diga precisamente que don Claudio Fernández, en virtud de la fiscalización de la Dirección de Trabajo, donde constató que estaban en conducta reiterada de acoso laboral, sufrió humillaciones, etcétera, etcétera, no dice la sentencia aquello que uno espera. Y por lo tanto, es a través de la modificación a los procedimientos laborales, es a través de la modificación de la judicatura laboral, en donde evidentemente esto se plasma y se empieza ya a entender y a comprender dentro de lo que es la ciudadanía. Antes que saliera la ley del acoso laboral, se dicta la ley 20.022, la ley 20.023 del 2005, que se refiere a la nueva organización de los tribunales. Posteriormente se dicta la ley 20.087 y 20.252. En español, constituye la reforma a la justicia laboral. Es a través de estas dos leyes, la 20.252 de marzo del 2008, en donde se permite ya en Chile, ¿no es cierto?, el ejercicio de ciertos derechos que hasta ese momento no era posible ejercer, a través principalmente del procedimiento de tutela laboral. El acoso laboral no existe si usted no tiene el vehículo, la tutela laboral. La función que ejerce la Dirección de Trabajo como instancia administrativa es fundamental precisamente para luego llegar al tribunal y sea este quien declare la existencia de la vulneración. Por lo tanto, recién en el año 2008, en que en forma parcelada significó la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que evidentemente hoy día nos lleva, por eso digo algo pretencioso, el título de mi exposición, a tratar de efectuar un análisis jurisprudencial del acoso laboral ante los tribunales. Creo que ese objetivo no lo voy a cumplir en media hora. Pero por lo tanto les dejo asentado de que precisamente a través de esta reforma de la justicia laboral, la situación, que a lo mejor yo veo que están de mucho pesimismo, no es tal. No es tal porque precisamente, insisto, existen las herramientas, existen los vehículos para solicitar a un tribunal que declare su vulneración. Ahora, dentro de lo que es la justicia laboral, precisamente
se ubica la oficina de defensa laboral. Los principios de oralidad, de mediación, función cautelar, en donde tenemos que considerar que el juez hoy se impone directamente a través de lo que diga el propio trabajador en la audiencia, de la situación que lo afecta, de la situación que lo aflige, de la vulneración que sufrió, y no es necesario recurrir a un documento, no es necesario recurrir a una declaración escrita, precisamente para que él perciba lo que ocurrió en esa empresa ante la cual se presenta la denuncia. Aquí, en esta diapositiva, un poco hago resumen de cuál era la situación hasta antes de la ley de acoso sexual en cuanto a herramientas de protección. Aquí hablo del recurso de protección, yo voy a dejar esta disposición para que se la envíen conjuntamente con todos los fallos que van adjuntos, pero precisamente, y para aprovechar el tiempo, como mecanismo de protección de la integridad psíquica, porque no nos olvidemos que el acoso laboral constituye una manifestación y una vulneración de nuestra integridad psíquica. Ya hay un fallo del año 2006 en donde precisamente en contra de la Municipalidad de Valdivia se reconoce y se obliga, y aquí también tenemos que hacer otra precisión, durante la relación de trabajo se obliga a la Municipalidad a adoptar las medidas necesarias para no afectar la integridad de una trabajadora que después de volver de su fuero maternal, de su postnatal maternal, es reasignada, cuestión que nunca ocurre, ¿no es cierto? Es reasignada en la organización y se la destina a funciones de menor jerarquía o con mayor jerarquía o con mayor subordinación que las que tenía con la anterioridad. Por lo tanto, aquí hay una manifestación ya en un fallo confirmado por la Corte Suprema de esta situación en el año 2006. Otra situación que uno debe considerar, y aquí también tomo un sinnúmero, no me acuerdo quién hizo la acotación respecto de esta facultad que tiene la empresa principal de movilizar y mover a todos los trabajadores subcontratados, que también me parece que no es ninguna novedad. Precisamente aquí, para entrar a analizar si hay alguna conducta de hostigamiento, de psicoterror laboral, como se llamó el proyecto en el año 2003, es precisamente ver si el empleador está ejerciendo una facultad del artículo 12. Y entonces, cuando usted quiere resguardar la integridad psíquica del trabajador, tendrá que analizar si el empleador está cumpliendo o no con la ley. Volvamos atrás. Si la empresa principal le solicita a usted, incluso a través de un correo electrónico, ni siquiera tomó los mínimos recuerdos de la empresa principal y le solicita directamente a la contratista: mire, yo, a Claudio Fernández, ¿no es cierto?, a Mauricio López y a su amigo, no lo quiero ver más en la empresa. ¿Qué hace el empleador? El empleador no le va a decir: mire, sabe, Claudio Fernández, en la empresa principal dice que no te quiere ver. No, él, ¿qué hace? Le envía una nota y le dice: mire, en virtud del artículo 12, le informa a usted que a contar del 27 de junio próximo, usted será destinado a otra faena, la cual se encuentra ubicada en tal y tal parte, y saluda atentamente a usted, el empleador. Usted sabe de que detrás de esa comunicación hay una represalia a algo que usted hizo. Y le cuento, yo tengo encima de mi escritorio una situación tal cual como la que he señalado, y esto deriva de que el trabajador alza una denuncia en contra de su empleador. El empleador, la inspección del trabajo, va a las instalaciones de la empresa principal donde se desempeña el trabajador subcontratado, es un guardia, y es en virtud de esa fiscalización que el empleador le pide, o sea, la empresa principal le pide a la subcontratista: yo no quiero a Claudio Fernández en la empresa. Pero evidentemente aquí, y lo digo, hay correos electrónicos que así lo dicen. Pero evidentemente aquí hay que analizar qué situación, cuál es la justificación de la empresa, mi empleador, para aplicar el ius variante. Y por lo tanto aquí hemos hablado de los indicios, la prueba directa, qué se requiere. Aquí basta conductas, basta demostrar conductas y justificar las conductas. Usted le pone nombre a la canción, usted le pone el nombre. Señor, ¿sabe qué? Efectivamente, yo hice esto, pasó esto, pasó esto. ¿Y cuál es el nombre? Esto es una represalia. No necesita que se diga: ¿sabe qué? Mi empleador me dijo: ¿sabe qué? Yo lo voy a echar porque usted me denunció la inspección del trabajo. No, nadie va a hacer eso.
Lo que usted va a hacer es contar un relato. Por eso que a nivel de prueba, y estamos solamente a nivel de luz variante, a nivel de prueba usted podría decir, ¿sabe qué? Aquí detrás de esto hay una vulneración a un derecho. Y es mi derecho a reclamar ante los tribunales. Ahora, yo debo reconocer que esto para nosotros como oficina de defensa laboral es todo un misterio, porque estamos estudiando cómo analizarlo, cómo plantearlo al tribunal. Porque aquí no es el empleador directo, es la empresa principal la que está ejerciendo una presión indebida. Solo planteo esto. La ley de subcontratación, artículo 183A y siguiente, precisamente establece un sinnúmero de obligaciones que tiene la empresa principal, no solo en el orden de pagar obligaciones de dar, como dice la ley, no solamente de cumplir con obligaciones dinerarias, también tiene la obligación de mantener en la empresa un ambiente digno de trabajo. ¿Ya? Y efectivamente ahí, a lo mejor ustedes se acordarán, Decreto Supremo 594, artículo 3 en su inciso segundo. Por lo tanto, es ahí donde está el fundamento, donde usted se puede tomar, que incluso cuando yo también formé parte de la Dirección de Trabajo, en aquella época en donde no había acción, uno recurría a esa norma, precisamente para sancionar a los empleadores que hostigaban, que no otorgaban las medidas necesarias de higiene y de seguridad en la empresa. Raya para la suma. ¿Hay que verificar si se cumplen los aspectos legales del tribunal? Sí. Primer paso. Y ese era el primer paso que existía, el único, antes de que surgiera la reforma laboral, antes que surgiera la tutela laboral, antes que surgiera esta ley de acoso laboral. También existía y siempre ha existido el despido indirecto. Y el despido indirecto, evidentemente aquí, si es el empleador el que me está afectando mi integridad física, si es él el que no está cumpliendo con el deber de protección, artículo 184, ¿qué está haciendo? Está incumpliendo el contrato. Está incumpliendo el contrato. Artículo 160, número 7. Por lo tanto, lo que usted va a señalar, mire, ¿sabe, señor empleador, usted está incumpliendo la obligación que tiene de tratar a su personal de forma digna? Usted no tiene el derecho, ¿no es cierto?, a dar instrucciones, ¿no es cierto?, fuera de lo que permite la ley, fuera de lo que permite dignidad, fuera de lo que permite mi personalidad. Y por lo tanto aquí el despido indirecto siempre ha existido, por lo tanto siempre ha existido una herramienta en contra de lo que antes se denominaba, siempre se ha denominado acoso laboral. ¿Existía herramienta? Sí. Pero ¿por qué el trabajador tendrá que autodespedirse? Esa era la condición antes de que surgiera la tutela laboral. ¿Por qué tendrá que él tomar la decisión de irse? ¿Por qué, si todos tenemos el derecho a trabajar, todos tenemos el derecho a que también se ponga atajo a la función de este empleador un poco pasado de raya, pasado en revoluciones? Más tarde les voy a mostrar un fallo de un juzgado de trabajo especializado en este país, en donde precisamente yo diría que todo lo que nosotros consideramos que es acoso laboral, para él no lo es. Para él no lo es. Única y exclusivamente porque el empleador no es una persecución en contra de Claudio Fernández, que es como uno de los grandes mitos que tiene el acoso laboral. El acoso laboral tiene que ser dirigido. Usted no me cae bien. Usted, ¿no es cierto?, es homosexual. Usted, ¿no es cierto?, vive en concubinato con su mujer. ¿Es nuestro gran acoso laboral? Es acoso laboral. Es acoso laboral. Por lo tanto, en este caso, en el caso que yo estoy comentando de un tribunal de Concepción, señaló de que el que usted lo llama todo el día, la sobrevigilancia, como habló, ¿no es cierto?, el sitio psicólogo al principio, el trabajar más horas de lo que corresponda, el que al hacerlo en condiciones de programa y no tocar en los descansos, etcétera, 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 no constituye acoso laboral. Por la única y exclusiva razón de que el empleador es malo, no solamente con Claudio Fernández, el empleador es malo con todos los trabajadores de la empresa. ¿Se entiende? O sea, lo que el juez está diciendo ahí es que efectivamente, mire, aquí hay un excesivo abuso de la facultad de administración. O sea, yo pensé en su momento cuando lo leí, o sea, nos falta agregar en el artículo segundo de que también encontraron la dignidad del trabajador en la esclavitud. ¿No es cierto? Porque si efectivamente él es lo que está diciendo de que cuando esto se ejerce respecto de todos los trabajadores, ¿qué es lo que hay entonces? O sea, evidentemente de que aquí hay situaciones que suceden y van a seguir sucediendo y que precisamente pueden generar esta gran exclamación o esta
o esta, no sé, desánimo al leer fallos que precisamente no se obtiene lo que uno pretende. Pero como bien lo dijo la directora, doña Camila, ¿verdad? El tema está aquí, y ese es el sistema que tenemos. El sistema debe ser objeto de revisión jurisdiccional. Por lo tanto, si el tribunal, evidentemente lo señala en una sentencia, bien o mal, con los recursos que usted interponga, evidentemente ha tenido la opción. Eso es lo que yo quiero volver a insistir: ha tenido la opción de que sea efectivamente un tercero imparcial, con autoridad, ¿no es cierto?, un imperio, que ha decidido el conflicto que está sometido a su decisión. Ahora, también hasta antes de la tutela laboral, antes de la reforma laboral, la función fiscalizadora, ya lo señalé, obligación del empleador de dar protección. Gran función que se ejerció durante mucho tiempo, pero insisto, indirectamente. Se lograba, ¿no es cierto?, a través de la multa, imponerle, ¿no es cierto?, o tratar de doblarle la mano al empleador y no preocupándonos directamente del trabajador afectado o de los trabajadores afectados. Hoy hemos, creo yo, la ley, el legislador laboral se ha preocupado de eso y precisamente permite, a través de la tutela laboral, no nos olvidemos, derechos fundamentales, lograr la protección del acoso laboral. Bueno, dentro de todo este contexto, la reforma laboral, yo, bueno, no voy a ahondar acá, precisamente porque ya lo he señalado tangencialmente, la Constitución política lo señala expresamente, los preceptos constitucionales obligan a toda persona, institución o órgano del Estado, lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, el efecto horizontal de la Constitución. El artículo 5, que en el año 2001 se incorporó al Código, y también un principio que viene con la reforma laboral, que es la tutela judicial efectiva, a lo cual ya me he referido presente. Bueno, en la exposición anterior ya se habló por eso las garantías protegidas por la tutela laboral, señalando, no sé por qué está eso ahí. Ya. Yo solamente me voy a detener en esta: tutela laboral, garantía protegida, derecho a la vida y la integridad física. Esta ley, la 20.087, modificada por la 20.250, artículo 485, a juicio de muchos autores, a juicio de muchos profesores, significa ya el reconocimiento en Chile de la protección del acoso laboral. ¿Por qué? Porque efectivamente a través de la tutela usted podría hacer presente a un tribunal de que está afectando su integridad, su dignidad. ¿Ya? Por lo tanto, como se demoró tanto la tramitación del proyecto del acoso laboral, algunos estimaron, incluso en la historia de la ley, ustedes lo pueden ver, ustedes si bajan a 189 páginas, ¿no es cierto?, que tiene el proyecto de ley, que efectivamente esas son 189, usted más o menos por la 117 va a encontrar ya dos exposiciones, para quien quiera ahondar en esto, dos exposiciones de dos grandes profesores, que son el profesor Gamonal y el profesor Sierra, en donde precisamente hablan de cuál es el sentido desde el punto de vista jurídico que debe dársele al acoso laboral. Porque también aquí tenemos que ya empezar a tomar partido, porque lo vimos desde el punto de vista de la psicología. Perfectamente comprensible y entendible. Pero ahora también tenemos que verlo a propósito de lo que es la exigencia o el estándar judicial. La exigencia o el estándar jurídico que usted debe mostrarle a este tercero. Insisto, tribunal. ¿Ya? Y por lo tanto, es ese estándar el que uno, ¿no es cierto?, le permite, ¿no es cierto?, a la inspección de trabajo, a la oficina de defensa laboral o cualquier abogado que quiera ejercer una acción en tribunales, precisamente para distinguir si este caso es viable o no es viable. Ahora, retomo la segunda parte de mi exposición, o el título, que dice análisis por exponencial. Sí, precisamente tengo 3 o 4 fallos en donde puedo decir que ya antes de la ley de acoso laboral, el juez del trabajo ya estaba preparado para asumir esta función de proteger el psicoterror laboral. Ya estaba preparado para hacerlo. Lo que ocurre ahora es que precisamente tenemos un reconocimiento expreso en el artículo 2, tercero, parte final, en donde señala expresamente qué es el acoso laboral en Chile. Y principalmente tenemos que detenernos en cuáles son los elementos que integran este nuevo tipo de vulneración a la integridad de una persona. Porque si nosotros pedimos, y nosotros hablamos a la comunidad, se pidió que se regulara el acoso laboral, precisamente es que en virtud de la discusión parlamentaria
que duró mucho tiempo, están plasmados precisamente de qué manera nosotros como sociedad queremos entender este gran atentado, ¿no es cierto?, a la dignidad de la persona. Y en eso vamos a trabajar más adelante. ¿Cuál fue la presentación? 4 de marzo del 2003, creo que me equivoqué, creo que es 4 de mayo, no es de marzo. ¿Cuál es el proyecto original? Se planteó como una violación a los derechos esenciales que emanan de la persona humana. En ese momento, claro, estábamos hablando que son solamente 4 diputados los que presentan esta moción, por eso es su demora, ¿ya? Por eso es su demora. Se estableció principalmente de que este era un hecho denunciable ante la Inspección del Trabajo por parte de la víctima. Expreso reconocimiento, con multa en beneficio fiscal y sin perjuicio de las acciones que pudiese ejercer el trabajador en la instancia correspondiente. Esa fue la moción que se presentó. Con el desarrollo del trámite legislativo, se le fue agregando. Se le fue, ¿no es cierto?, adicionando otras situaciones en que evidentemente se pensó que efectivamente llevaba a una mejor comprensión y consagración de este ilícito laboral. Se configura como causal de incumplimiento grave de las obligaciones que pone el contrato. En ese momento solamente el legislador laboral se colocaba en el lugar del artículo 160 número 7. Posteriormente, con fecha 8 de mayo de 2008, se efectuó una discusión en sala en donde ya se empieza a plasmar el proyecto original. Nuestro distinguido presentador dijo 2 hojas. Pero esas 2 hojas llegaron, bueno, fue el resultado, pero evidentemente hubo un sinnúmero de adiciones, supresiones, ¿no es cierto?, de articulado, porque el acoso laboral se le quería dar un igual tratamiento que el acoso sexual. Esto es, artículo 211 bis B, efectivamente es delito, es ilícito de acoso laboral, y la definición con todas las consecuencias que esto deriva. ¿Cuál fue el problema que se planteó? Y aquí en la discusión se señaló la doble o la dualidad procesal que se estaría generando en virtud de la reforma laboral. ¿Ya? Y por lo tanto quedó definido en los términos que se publica el 8 de agosto del 2012 como un atentado en contra de la dignidad del trabajador, en los términos que ya lo han señalado mi anterior colega, ¿no es cierto?, por la inspección del trabajo. Pregunta. Usted mira, este señor está loco. ¿Constituye un avance o no la ley 20.307? Bueno, evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Pero como ya señalé y anuncié, el aceptar esta afirmación constituye también hacerse cargo de lo favorable o odioso, como diría cierta norma del Código Civil, de la aplicación e interpretación de esta norma. O de estas normas, porque no nos olvidemos que efectivamente se adiciona al artículo 2 del Código del Trabajo, se crea una nueva causal de término de contrato en el artículo 160, número 1, letra F, se modifica el artículo 171, agregando también, ¿no es cierto?, la referencia al artículo 160 y se incluye precisamente en el estatuto administrativo y en el estatuto de funcionarios municipales también como límite, ¿no es cierto?, o como obligación para la administración. Ahora, ¿qué se dijo en contra? Se señaló, mire, nosotros necesitamos ley de acoso laboral. Yo podría haber estado de acuerdo con esa posición, ¿ya? Pero, o también podría estar de acuerdo hoy, después de haber revisado algunos fallos en que no he visto. No hay hay un solo fallo, bueno, a lo mejor está más cerca. Pero lo que va de este año, y esto fue, no, el tercer del año pasado, Tribunal de Trabajo de Puerto Montt, con fecha 29 de abril del año 2013, dictó un fallo, aplicando directamente la nueva ley de 607. ¿Ya? En donde, claro, con un breve desarrollo, se lo voy a dejar también a para que lo puedan enviar, un breve desarrollo, está pendiente aún, el recurso no está ejecutoriado, pero reconoce que precisamente las conductas que nosotros todas conocemos, que es precisamente de un trabajador, incluso estamos hablando de un trabajador que es gerente de una empresa multinacional, que incluso desempeña funciones tanto en Chile como en Ecuador, fue objeto de acoso laboral. Pero de la manera más fuerte que ustedes pueden encontrar, no pagando las remuneraciones a un gerente, no tramitando las licencias médicas,
no reconociéndole, ¿no es cierto?, las funciones prestadas, cambiándole las funciones, quitándole los medios necesarios para poder trabajar. Todo lo que nosotros sabemos que es acoso laboral cuando se cumplen los requisitos que vamos a ver más adelante. Ahora, los avances. Se establece la posibilidad de denunciar el hecho de la empleado y la inspección. Se elabora un concepto amplio, un concepto bastante amplio, que ya lo vamos a ver en el artículo segundo. Se crea la causal, ¿no es cierto?, del término de contrato y se agrega al estatuto que ya hemos señalado. ¿Cómo está? Me parece que me voy medio lento, ¿no? Me falta todavía. Doctrinalmente, y aquí también quiero hacer una precisión para efectos de entender el concepto legal. Valerichino, un profesor chileno, dice que entiende por acoso psíquico en el trabajo los actos de agresión múltiples y reiterados en el tiempo, instigados o ejecutados por el empleador, su representante y o por uno o más compañeros de trabajo, que tiene como consecuencia producir un ambiente laboral degradante y dañino para la víctima. De esta breve lectura, yo sé que lo están analizando, ¿ven ustedes en alguna parte la intencionalidad del acusador? Gran discusión. Porque precisamente en la discusión del proyecto se planteó esto. Se requiere de que se pruebe de que el acosador tiene por objeto, ¿no es cierto?, producir un ambiente laboral degradante y dañino para la víctima. Volver a focalizar el tema de la víctima. Si ustedes se dan cuenta, esta definición, que es del año 2004, estamos hablando recién ingresado el proyecto en el Congreso, no habla de la intencionalidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para su configuración? Actos de agresión. ¿Cuáles son estos actos de agresión? Son aquellos que tienen la capacidad de provocar en la víctima una alteración de su ánimo, emoción desagradable, un malestar, un sufrimiento. Acciones de carácter verbal. Por eso que cuando hablamos de prueba, si son acciones de carácter verbal, el empleador está experimentado en este tormento que hace al trabajador diariamente, que solamente se dirige a través de palabras. ¿Ya? Oye, mira tal por cual, basta eso. Mira, negra, porque son casos reales. ¿Ya? Y ocurren. Mira, chola, mira, indio, no sé, de todas las formas. ¿Pero cómo se comprueba? Es que ese es el tema. Ese es el tema. Porque la grabación está prohibida. No, lo que pasa es que eso lo tiene que determinar un tribunal. Eso lo tiene que demostrar un tribunal y va a depender de la estrategia de litigación que tenga su abogado. Porque a priori usted no puede decir efectivamente esto es prueba ilícita. Tendrá que declararlo el tribunal. Y si a lo mejor el abogado de la empresa no tiene idea de lo que es la prueba ilícita, va a pasar igual dentro del juicio. Y por último, si no es capaz de controlar el ingreso o la incorporación de esa prueba, el juez ya, a pesar de que la declare que es ilícita, ya la conoció. Ya vio el video, ya conoció el correo electrónico que fue obtenido de manera maliciosa. Pero eso les digo, de manera de carácter verbal. Pero si a usted, el empleador, todos los días va a su oficina, en su oficina, en privado, y la trata, ¿de qué manera usted puede probarlo? Si tenemos, esto tiene toda lógica. O sea, si son dos personas y nadie más sabe, solo lo que único que usted va a poder hacer es decir, mire, sabe que todos los días mi empleador me llama a las 8 de la mañana solamente para cuestionarme el trabajo y darme órdenes de lo que debo hacer cada minuto. Usted me dice, no tengo pruebas. No tengo pruebas. Pero ¿cómo sale ese trabajador después de esa oficina? De eso se darán cuenta todos los trabajadores. Usted se dará cuenta cuando alguien viene y dice, mire, ¿sabe qué? A mi compañero le acaban de retar, le acaban de exigir el cumplimiento de meta. Y usted va a preguntar. Eso es un indicio. Eso es un indicio. Cada conducta tiene una consecuencia. Si yo ingreso a una oficina y vuelvo y salgo llorando, la pregunta obvia es ¿por qué está llorando? Y usted, insisto, usted le pone el nombre a la canción. Señor juez, cada vez que él entra o ella entra a la oficina, sale llorando. ¿Por qué sale llorando? Después de eso, mire, sabe que ella no está en el mismo escritorio. Nadie sabe, ni siquiera la propia víctima se ha logrado, ¿no es cierto?, verbalizar lo que está pasando. Ni siquiera para qué hablar de que va a ir a la inspección de trabajo, para qué hablar de un sindicato si el sindicato no existe en la empresa. Si estamos hablando de un sindicato, aumentemos la tasa de sindicalización, tenemos un 11%, 12%, usted me corrige, directora.
Pero con eso no tenemos mucho que hacer tampoco. ¿Qué ocurre en el caso, ejemplo, ahí tenemos el indicio de la violencia simbólica? ¿Qué ocurre cuando a uno, todas las veces, no le empleado directo, ¿no es cierto?, te llama y te tiene cuerpo a cuerpo para decirte cosas hirientes, ¿no es cierto?, y donde tú no tienes el momento de estar propicio para grabarlo, y tú llegas al otro lugar donde están tus otros colegas, ¿ya?, y el otro trabajador no se atreve a declarar. ¿Por qué? Porque si él ejerce ese tipo de violencia, lo hace hoy día conmigo, mañana lo hace con Juanito, con José, con Pepe. Mire, lo que usted me acaba de explicar. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Está todo atemorizado. Y aún más la ley se hizo, fíjese lo grave que es la educación. En educación y en salud. Yo voy a los servicios, y aún más que en la herrería. Fíjese de que llegó a tal extremo que le dan la facultad a un cristiano como que era administrador del fondo. Y muchos de los trabajadores tienen a eso, a que sean trasladados, o sea, puesto a disposición de otros clientes, todo, porque desconocen ellos su derecho, ¿no es cierto?, a que a mí se me dan a trasladar y ellos explicar. Bueno, pero yo, el violentador de este tipo, yo lo viví, técnicamente lo viví. le respondo. Y no tengo a nadie que me responda porque tiene persona de trabajo y me dijeron, tiene que tener testigos, tiene que tener a esto, tiene que tener al otro. Y si el otro, el empleador, te está diciendo, si vas tú, te corto la pega. ¿Quién va a declarar? Lo que pasa, mire, yo le voy a explicar lo siguiente. Por diseño. Y lo otro. Para traer en el contexto legal. Yo no es una cosa, siempre me preguntaba. Cuando yo, siendo indígena, llevan a alguien al tribunal para acusar a un indio, hay un testigo que le esconde la identidad y fabrican el testigo, lo fabrican, lo concientiza, cosa que convenza al juez. ¿Qué pasa con nosotros que somos los trabajadores y no hay ningún legislador que nos proteja a nosotros por esa misma vía? Y pueda ir mi amigo trabajador al lado a testificar conmigo y se le reserve el nombre. Una pregunta, ¿usted pertenece al sistema público de educación? Sistema público, no tanto educación. No, ¿sabe por qué? ¿Usted pertenece a un servicio público? Pertenezco a un servicio público, no le digo la identidad del servicio público, porque este país es un país de perseguidores y discriminadores. Y siempre hay el cuchillo de que, ay, oye, que resulta que allá plantearon esto, y empiezan a ponerse quisquillosos, porque todo es una red de influencia en este país. Mire, se lo voy a contestar de la siguiente manera. Existe un fallo de la Corte Suprema de este país que señala de que el procedimiento de tutela de derechos fundamentales no procede respecto a funcionarios públicos. Sí. Yo creo de que esa posición es cerrada y por lo tanto lo que hay que hacer no es leer y volver a leer el fallo de la Corte Suprema, es intentar las acciones de tutela cada vez que se presenten estas situaciones. Y a lo mejor nos volveremos a encontrar que la Corte Suprema, pero el tema es ese. Esto es entender una forma distinta de cómo se manejan las relaciones laborales. ¿Ya? No basta que una ley lo diga, no basta que lo diga, sino que usted debe convencerse como sociedad de que efectivamente todos los trabajadores tienen igual derecho y protección. Ahora, debemos reconocer de que la tutela de derechos fundamentales está en el Código del Trabajo, sí, pero hay un artículo primero en el Código del Trabajo que dice expresamente que todos los no regulados, los estatutos públicos, se aplica el Código del Trabajo. ¿Ya? Y por lo tanto, eso es lo que hay que luchar. ¿Ya? Y por lo tanto, pero no quiero hacer aquí apología, pero efectivamente de eso se trata. De eso se trata. Bien, continuemos. Bueno, en forma, los actos de agresión, y aquí yo quiero por eso voy a pedir un poco de atención, los actos de agresión pueden consistir única y exclusivamente en romper las redes, ¿no es cierto?, comunicacional de este trabajador en la empresa y por lo tanto proceder a un aislamiento profesional y social. Ejemplos claros de acoso laboral, cuando son actos de agresión: interrumpir constantemente a la víctima, interrumpir al expositor, por ejemplo, es un acoso. Sus superiores o colegas. Por supuesto, hasta las 12 de la noche. Sus superiores o colegas dejan de hablarle,
cuestión que no ocurre nunca. La comunicación solo se efectúa por escrito. Se rechaza incluso el contacto visual con la víctima. Se instala al trabajador apartado de los demás. Se ignora su presencia dirigiéndose únicamente a los demás. Se le prohíbe a los colegas que le hablen. Y principalmente, la dirección rechaza cualquier tipo de entrevista con el trabajador. Si usted, la señora que hablaba recién del acoso simbólico, precisamente ahí es cuando usted es el mando medio quien lo está acosando, usted tiene que ponerlo en conocimiento de su jefe superior. Cuando no hay respuesta, ya tiene un primer indicio. Cuando no hay respuesta. Si, mire, yo informo que este señor ha hecho la y no responde. Hay un indicio. Y ahí construye toda su teoría. Segundo requisito, múltiples y reiterados en el tiempo. Mira, aquí se ha señalado de que la conducta de acoso laboral, por el hecho de ser reiterado, requiere cumplir un cierto lapso de tiempo. Eso, evidentemente, no tiene ninguna consagración positiva. Entiendo que en algunas legislaciones comparadas se habla de 6 meses, algunos hablan de 3 meses, un poco como las cláusulas tácitas, mientras más meses o menos meses, pero va a depender única y exclusivamente de la conducta del acosador. Solamente de la conducta del acosador. Esto es una situación casuística y cada caso es distinto. Nosotros podríamos hacer un tremendo catálogo de situaciones que son acoso laboral, o lo contrario, como alguien lo planteó en el Congreso, hacer un catálogo de todas las conductas que no son acoso laboral. Porque aquí surge la pregunta: ¿el estrés laboral es acoso laboral? El producto. No. Bueno, ven, aquí tenemos posiciones distintas. El estrés laboral. El estrés laboral está dado no por una conducta psicopática del empleador, donde Dios camine, yo a la directora de la dirección de trabajo la voy a hacer de que efectivamente ella se humille en las funciones que desempeña. No, el estrés laboral dice relación con las condiciones laborales, de cómo desempeña sus funciones y en qué condiciones desempeña su función de ese trabajador. Por ejemplo, podemos considerar de que es un acoso laboral el que el Banco Santander le ponga a sus ejecutivos de cuenta de que todos los meses tienen que vender 40 millones de pesos mensuales. Y la enfermedad que le provoca al pobre ejecutivo de cuenta es producto de un acoso laboral. No. Es provocado por condiciones de trabajo que no son, que son las de mercado, y algunos dirán por ahí, pero que uno siente más que otro, o uno asimila más que otro. El cuerpo, ¿no es cierto?, como lo que hablaba el psicólogo, somatiza de distinta manera. Y la somatización está dada no solamente por condiciones de trabajo, que aparentemente podría ser la condición del estrés laboral, sino que también cuando es acoso laboral. No nos olvidemos que el acoso laboral es algo sistemático y reiterado, que tiene por solo objeto degradar al trabajador, humillarlo, menoscabarlo, ¿ya? Y por lo tanto, esas son las consideraciones que uno debe tener en cuenta a la hora de ver la viabilidad y cuáles son los medios de prueba que tengo para probar la conducta acosadora. Diga. Delante el psicólogo decía que la recarga laboral era parte del acoso laboral también. Depende. Sí, lo planteó. Depende. Por eso, se lo vuelvo a decir. Cuando la conducta de la jefatura es que usted se denigre y se humille, le dice: ¿sabe qué, señor Claudio Fernández? Usted no va a vender 40 millones como todo el resto, usted va a vender 50 millones. Usted me va a responder necesariamente todos estos oficios de todos los clientes insatisfechos. Eso es una recarga con tinte de acoso laboral. Con tinta de acoso laboral. Por eso es que no nos olvidemos que el acoso laboral también es considerado un atentado, en términos de los tratadistas, pluriofensivo. Eso significa, no es que usted mire, sabe que las conductas son solamente porque en su función de trabajador de ejecutivo de cuenta. También van detrás de esto un sinnúmero de otras cargas, ¿cómo llamarlo?, intencionalidades por parte del empleador. La condición sexual. Usted es homosexual y eso le molesta a su empleador, pero sí esa condición, y por lo tanto lo que hace es acosarlo laboralmente, pero porque es homosexual.
¿Y qué está afectando ahí? Tu libertad sexual está, o incluso, puede estar incluso menoscabado o vulnerado el derecho a la honra. La libertad de conciencia. Yo soy, por ejemplo, no sé, o de culto, yo soy musulmán. Entonces, por eso es que la conducta de acoso sexual no podemos, yo diría que está en la base, el acoso laboral, perdón, está en la base de todas las demás vulneraciones a los derechos fundamentales. Porque precisamente deriva de actos positivos, incluso puede ser omisiones, pero de actos positivos directamente que van en contra de la dignidad del trabajador. Bueno, tiene como consecuencia producir un ambiente laboral degradante y dañino. Eso es la definición doctrinaria. Hago otra pregunta. ¿Es condición necesaria para encontrarnos ante un acoso laboral el que el trabajador sufra una incapacidad laboral? Porque algunos dirán, bueno, si está con licencia médica y calificado, sí, pero solamente ahí podremos considerar que hay acoso laboral. Yo creo que no. Yo creo que no. Es por ello que esto nos permite también aclarar ciertos mitos. O sea, dicen, no, es que tengo una licencia médica, y si la licencia médica dice que es por enfermedad común, también significa que no puedo seguir, ¿no es cierto?, determinando que es una conducta de carácter laboral la que me provoca mi violencia. ¿Serán los órganos, pero discúlpenme, estamos en la mutualidad, pero serán los órganos de la mutualidad también los llamados a determinar si eso es o no una conducta? Eso para efectos de seguridad social, para efectos de subsidios correspondientes, tratamientos correspondientes, que sean acorde a la... Pero usted va a la medicina común y dicen, no, ¿sabe qué? Esto es claramente una enfermedad profesional. Y ahí discutimos. ¿Quién lo va a resolver? ¿La superintendencia? No. Es que están los derechos antes que correspondan. Más allá de que precisamente podremos seguir la cuerda que corresponde a la ley administrativa. Este es un fallo, no quiero, ya lo señalé, este fallo del Tribunal de Trabajo de Concepción habla de un chofer de transporte de petróleo, de un contratista de la Shell, en donde precisamente hace alusión a que efectivamente es un mal empleador, porque hace uso y abuso de su facultad de administración y que solamente tiene como fin el uso y abuso de su facultad el lucro. Eso dice el fallo, es increíble. ¿Ya? Y que por lo tanto ahí no hay acoso laboral, sino solo un uso, un mal uso de facultades que tiene y que legítimamente ejerce, mal, pero que legítimamente ejerce en virtud de su derecho de propiedad. Lamentablemente es un fallo de otro tiempo, pero está ahí para que entendamos que también es posible, dependiendo de cómo se plantee, porque yo también puedo que en este momento me esté exagerando en el análisis del fallo, desconociendo los aspectos de hecho, y llevar a la jueza a determinar eso y no otra cosa. Tipología del acoso. El ascendente, el descendente y el horizontal. ¿Quién es? ¿Dónde está el acosador? En el ascendente, es una situación bastante menos probable, son los subordinados los que acosan al jefe. De abajo hacia arriba. ¿Ya? Esto es decir, ¿no es cierto? Todos se pusieron de acuerdo para humillar a este pobre jefe que llegó recién, ¿no es cierto?, en su primer trabajo. En el acoso descendente, bueno, la situación que uno cree que es lo más típico. Uno cree que es lo más típico. ¿Ya? Pero yo creo que aquí, en el acoso laboral horizontal, esto es a nivel de pares, a nivel incluso de, no hablemos de igual nivel jerárquico, porque con el funcionamiento de la empresa actual, uno no puede decir este jefe o no jefe, podemos decir que tiene un grado de poder similar, ¿ya? Que a mi juicio podría generar situaciones de mayor gravedad, sin desconocerte que también las anteriores son muy graves. Los efectos del acoso están vinculados más a la intensidad y duración de la agresión que a la estructura psíquica de la víctima. Por eso es que yo creo, a mi juicio, no es necesario provocar una enfermedad, ¿no es cierto?, en la mente de este trabajador para que efectivamente yo pueda determinar que efectivamente me encuentro soy producto de un acoso laboral. El tema es que la psicología permite. ¿Por qué? Porque la sintomatología es enorme. Desde la diarrea, desde que, no sé, lumbago, el psicólogo habló del colon irritable, situaciones que evidentemente pueden significar ya estar siendo objeto de un acoso sin necesidad de llegar a una instancia mayor.
trastorno digestivo, lumbalgia, unido todo esto a un sentimiento de impotencia y humillación. ¿Qué dice el concepto legal? Y aquí ya estamos terminando. Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, reiterados. Yo tengo ahí subrayado porque precisamente la Dirección del Trabajo, un día después de la publicación de la ley del año pasado, o sea, el 9 de agosto del 2012, interpretó la ley 20.607. Y dentro de todo lo que la interpretación le dio alcance y sentido a cada una de estas expresiones. Agresión, hostigamiento, reiterado, bueno, eso es un tema que tendrá que calificarlo el tribunal en cada caso, ejercida por el empleador, o sea, estamos hablando de el acoso descendente, o por uno o más trabajadores en contra de otros u otros trabajadores por cualquier medio que tenga como resultado para ellos, los afectados, su menoscabo, maltrato o humillación. Concepto bastante amplio. O bien que amenace y perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Terminología que tiene también, ¿no es cierto?, el código para materia de discriminación principalmente. No está la intencionalidad. No está la intencionalidad. ¿Por qué? Porque el acoso laboral, así como todos los derechos fundamentales, podríamos decir, casi todos, salvo algunos podemos discutir, son ilícitos de resultado. Son ilícitos de resultado. O sea, el tema es que cómo usted muestra cuál es el resultado de esa conducta de acoso constituye también lo fundamental y el núcleo de la denuncia que usted quiera presentar. No basta decir, mire, ¿sabe qué? Esta conducta. Usted tiene que insistir, insisto, ponerle nombre y tratar de justificar o ponerse en el lugar de su empleador de por qué, cómo él podría, ¿no es cierto?, justificar esta conducta que está haciendo, de la cual está haciendo. No quiero andar acá. Están definidos qué se entiende por menoscabo, qué se entiende por agresión, hostigamiento, y por lo tanto quiero solamente recalcar: hostigamiento es la acción y efecto hostigar, y entre las excepciones de su infinitivo hostigar se encuentra molestar a alguien o burlarse de él insistentemente, e incitar con insistencia a que alguien para que haga algo. En cuanto al menoscabo, dice causar mengua o descrédito en la honra o en la fama. La difamación es cagüín, como hablábamos hace un rato, permitido. Porque yo digo, ¿sabe, jefe? Este señor anda diciendo que el jefe no hace nada. Y entonces, porque precisamente también está en esa lógica de que todos están en contra de Claudio Fernández. Todo el mundo está en contra mía. Es que esa es la sensación que se siente. Claro, o sea, cuando efectivamente uno se trata de explicar, sabe que no, yo sé quién es el problema, soy yo el problema. Humillación, que está definida como acción y efecto de humillar, humillarse, dice herir el amor propio o la dignidad de alguien. Este informe está mal hecho, por favor, lo quiero nuevamente en 2 horas. Vuelve al informe. No está bien hecho el informe, ¿por qué? No me gusta, cambia tal cosa, vuelta. O el trabajador que justo va saliendo a la oficina, el administrativo, va saliendo, claro, que mire, señor Fernández, venga para acá. Necesito que me haga este informe, que me acabe de dejar este correo electrónico. Vuelta. Y eso todos los días o por lo menos una vez por semana. ¿Y qué significa? De que usted trabaja más que el resto. Y ahí se va denotando, ¿no es cierto?, la conducta destinada a humillarlo. En este caso, a herir su amor propio. Desde la perspectiva bueno, ya lo señalamos, precisamente, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, a través de la conducta de acoso laboral se puede afectar la vida, la integridad psíquica y física, el derecho a la honra, el derecho a la no discriminación cuando se persigue a alguien o se estigmatiza a alguien precisamente por su sexo, preferencia sexual, origen social o racial, apariencia física, convicciones religiosas, etcétera, etcétera. Y lucha Corte de Apelaciones de Santiago, rol 7553 del 2008, 26 de agosto del 2009. Estábamos hablando de 3 años antes de la ley de acoso laboral. ¿Qué señaló la Corte de Santiago? Es lo importante. Puede decirse que el acoso laboral importa la ejecución de ciertas prácticas aparentemente legitimadas por las potestades de dirección del empleador, pero que resultan violatorias de derechos fundamentales de la persona humana. Yo rescato,
Y ese es el sentido, más allá de la casuística, rescato que precisamente aquí, en este fallo, el año 2009, y hay muchos otros fallos, ya se reconoce a través de la Constitución y a través de las normas de la tutela laboral, de que ya se encontraba protegido o amparada la integridad psíquica de la persona, de una persona, de conducta de acoso laboral. Insisto, son fallos que yo les voy a enviar, los voy a dejar a disposición para que efectivamente se los envíen a ustedes por la vía que mejor estimen. Segundo juzgado del trabajo de Santiago, esto es del 2009 también. Lo que aquí yo quiero resaltar nuevamente es que el juez laboral, estamos hablando, discúlpenme que son fallos solamente de justicia especializada, ya efectúan un análisis más profundo de esto que estamos analizando en este momento, el mobbing o acoso laboral. Y precisamente aquí podemos decir, de acuerdo a este fallo, que son actos condenables o explícitamente hostiles, dirigidos de modo repetido contra todo asalariado en el lugar de trabajo. Se trata de ataques sistemáticos y durante un lapso de tiempo intolerable. Son términos que a lo mejor no nos gustan, porque creo que es un tiempo intolerable. Para mí a lo mejor puede ser un día. ¿Ya? Por lo tanto, son situaciones que evidentemente son interesantes. Lo rescatable del fallo. Para la existencia de una conducta de acoso laboral debe existir un elemento objetivo, que es la entidad de la conducta, un elemento subjetivo, referido solo a la persona que provoca el acoso, distinguir a quien efectivamente ejecuta el acoso. Y por último, un elemento finalista, por eso que las conductas en cuestión se orienten a la exclusión laboral, efectivamente provocar esta pérdida de oportunidades en el empleo o también, ¿no es cierto?, esta humillación o degradación. Aquí está la importancia de este fallo. Efectivamente se reconoce expresamente que es un requisito de resultado, la posibilidad de poder indemnizar que es otro tema que lo podríamos también dejar para otra instancia, cuáles son las implicaciones que se pueden obtener en virtud de una denuncia por acoso laboral, más allá del actual reconocimiento de que es una posibilidad de despedir a un trabajador o bien de autodespedirse a un trabajador. Aquí también quiero destacar este fallo, y con esto vamos a empezar a concluir. El fallo juzgado del trabajo de Iquique, el RIT T12, en donde precisamente aquí el magistrado habla con todas sus letras del 2009 de mobbing laboral y precisamente invoca en su fallo conceptos que vienen desde la psicología, ¿ya? En donde precisamente reconocen, incluso no me voy a quedar en el fallo siguiente, pero se lo señalan la secuencia, lo que un poco hizo el psicólogo, pero desde el punto de vista del fallo. ¿Cuál es la secuencia que tiene la conducta del acosador? ¿Ya? ¿Se acuerdan que el psicólogo don Jaime nos señaló que precisamente había acá en un fallo que también hace ese análisis? Y aquí precisamente una de las grandes expositoras en materia de acoso laboral, Marie-France Irigoyen, precisamente establece un concepto de lo que debe entenderse ya plasmado en un fallo de un tribunal de Iquique del año 2009. En resumen, insisto, evidentemente aquí, más allá de las relaciones que ustedes han tenido y que se manifiestan claramente por la observación que ustedes hacen, hay muchas situaciones que a lo mejor no se han resuelto o que efectivamente no han tenido resultados satisfactorios. Yo insisto, la Oficina de Defensa Laboral, que es la razón por la cual también me motiva estar acá, se encuentra presente principalmente en Osorno, Castro y en Puerto Montt. La colaboración que nosotros hacemos con la Dirección de Trabajo es vital. Para nosotros la Dirección de Trabajo nos deriva precisamente a que